Y le damos la bienvenida una vez más aquí en este ministerio, en el Talmid. Y la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Mateo capítulo 8, y vamos a estar estudiando versículo 23 hasta 27, y continuamos con esta última sección de este estudio antes de continuar a la próxima sección. Y también tomamos esta oportunidad de darle una invitación cordialmente a visitar a la iglesia cristiana de la gracia, que está ubicada en la calle Huanacapa, con la esquina de Garcilaso en Huanchac, el edificio 305 en Huanacapa, en el 5º piso, donde tenemos un ascensor, ¿no? Y ahí estamos cada domingo a 9 de la mañana con la escuela dominical, y a las 10:30 en punto comenzamos con el culto principal con el pastor Joe Martínez. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8, versículo 23 hasta 27. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían a la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo a ellos: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedece? ¿Quién es este? Y esa es la pregunta que nosotros debemos de hacer, pero también es la pregunta que debemos de contestar, ¿no? Y vamos a continuar ahora con versículo 26, por favor. Hemos estudiado versículo 23, 24, 25, y ahora estamos en versículo 26, donde vamos a estudiar aquí qué significa esto, ¿no? Y note bien que aquí en este versículo, donde el Señor nos dice lo siguiente, mira bien. Él dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Y por qué? ¿Por qué están hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Vamos bien, todo el mundo tiene que enfrentar este concepto de temer, ¿no? Temar, el temor, ¿no? Todo el mundo tiene que enfrentar todas esas cosas, ¿no? Y el temor puede ser algo bueno como también algo malo. Todo depende del punto de vista y su perspectiva, y por supuesto todo depende de las circunstancias que nosotros nos encontramos. Pero más allá, ¿en quién está depositando su confianza? ¿Lo está depositando en ti mismo, en uno mismo, en el gran yo, o mi confianza está en algo que está afuera de mi persona, que está en control de lo demás? En otra palabra, quiero saber si mi confianza está en el Señor, si está en el Señor. ¿Por qué? Porque no sé si te das cuenta, más del 90% de todas las cosas que suceden en este mundo está afuera de su control. Afuera de su control. Hay muy pocas cosas que tú y yo controlamos en este mundo. Ahora, si eso es cierto, y si es, quiere decir que mi confianza no puede estar en mí mismo, si yo no puedo controlar 90% de las cosas en este mundo. Pero ¿quién está en control de este mundo? ¿Quién es soberano? ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Yo tengo que depositar, ¿no? Yo tengo que depositar toda mi confianza en Él. Es en Él que la tengo que depositar. A veces, el temor nos impulsa a responder con más vigor y fuerza, y con más inteligencia y sabiduría, mucho más allá de nosotros mismos. El temor nos puede hacer encarar dos cosas. Primeramente, número uno, el temor puede hacernos ver la realidad.
no puedes hacer a ver la realidad acerca de nosotros mismos, y eso siempre es bueno. Lo que realmente somos, quiénes realmente somos, porque estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Mira, cuando yo reconozco que yo soy débil y que no conozco todas las cosas y no estoy informado de todas las cosas y no soy tan sabio, tan inteligente, tan autosuficiente, tan poderoso, ¿no? Que yo necesito de Dios y necesito de otras personas que sí que tienen más inteligencia, más experiencia, más sabiduría. ¿Me comprende? Porque en este mundo, si es que somos honestos, todos nosotros nos necesitamos unos a los otros. No tenemos el lujo de descartarnos unos a los otros. Pero la verdad es que eso es lo que el ser humano hace. Este te cae flaco, el otro te cae gordo y tú ya no tienes nada que ver con él, ¿no? Hay gente que me ha descartado en sus vidas. Yo no puedo hacer nada de eso, yo no puedo controlar eso. Pero yo sí reconozco que yo a las solas no puedo. Yo necesito de otros y necesito de Dios. La primera cosa que revela el temor es cuáles son mis limitaciones. ¿Cuáles son mis limitaciones? Y todos estamos limitados por una cosa o por otra, ¿no? La segunda cosa que revela el temor puede impulsarnos a encarar nuestra desesperante necesidad. ¿No? El hecho de no ser perfectos ni completamente autosuficientes, contenidos en nosotros mismos o adecuados para todas las cosas, no somos lo máximo. No somos lo máximo, es que no lo somos, ¿no? No somos lo máximo de la existencia de un ejemplo de lo que el hombre puede ser. Mira, el humanismo y la filosofía humanista, diciendo que el hombre es todo, no son la corona de la gloria y de la conducta y el pensamiento, con todo respeto. Necesitamos desesperadamente encarar el hecho. No importa lo bien que nos conduzcamos o los pensamientos elevados que tengamos, ¿no? Todavía hay terribles tempestades que se abaten sobre nosotros y que nos traigan como las olas del océano que se siguen una a las otras. Después viene la ola final, ¿no? Que nadie puede controlar, ¿no? La gran ola de la muerte. La gran ola de la muerte que nos despoja del aliento de vida y tenemos que encarar la realidad, ¿no? La tercera cosa que revela es que el temor puede impulsarnos a encarar nuestra necesidad de una ayuda más allá de nosotros mismos. Mira, a encararla, ¿no? Muertes estamos tan indefensos como lo estuvieron los discípulos. No podemos detener la muerte. Llegado al momento, morimos. Esa es la realidad, ¿no? Note también esto. Igual que los discípulos, necesitamos ayuda a todo momento. Mira, yo he tenido que llegar al punto de mi vida de reconocer que no existe un momento cuando yo no necesito ayuda. No existe. ¿Puedo actuar? Seguro que sí. ¿Puedo funcionar? Por supuesto. El problema es que yo necesito la ayuda por motivos de mi corazón y mi egoísmo. Yo necesito ayuda del Señor de ayudarme a dirigir mis pasos caminando en esta tierra caída, en esta tierra corrupta, en esta tierra donde la influencia de corrupción domina absolutamente todo. Eso es importante reconocer. Tal vez no confesemos nuestra necesidad, pero la necesidad de Cristo nos acecha siempre. Lo reconozcamos o no.
Podemos andar día tras día en nuestra propia habilidad, pero si confiamos, ¿no? O confiáramos, ¿no? En que Cristo nos salva, habría una enorme diferencia. Primeramente, hay una diferencia, número uno, en las cosas que irían mucho mejor. 2, la vida sería tanto más suave y pacífica. 3, la vida sería tanto más fructífera. 4, nuestros corazones y mentes estarían tanto más inundados de seguridad, confianza y esperanza. Note lo que pasó en este barco. Note lo que pasó en este barco, en este bote, cuando se montaron con Jesús. Enfrentaron algo, aún con la presencia de Jesús con ellos. Y el hecho es que él estaba dormido. Y se asustaron. Completamente. Amedrentados es la palabra que usa la Biblia, ¿no? Y muchos de nosotros decimos, bueno, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo amo a Dios, yo amo a Jesús y bla, y bla, y bla, y bla, y bla. ¿Ves? Como si estuviéramos en ese mismo barco con él. Y el momento que se levanta una tempestad, una tormenta, nos deshacemos. Piense conmigo. Yo quiero que usted note varias lecciones en esta escritura que tú y yo estamos leyendo aquí en versículo 8, Mateo capítulo 8, perdón, en versículo 26. Dice, y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué? Y entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Mira, aquí hay varias cosas que tenemos que captar, que tenemos que procesar, mecanizar, analizar y incorporar también en nuestra manera de pensar y actuar. Mira, primeramente, Cristo no se molestó. Cristo no se molestó que lo llamaron y lo interrumpieron de su sueño. No se molestó. Le molestó el temor. Eso fue lo que le molestó. Le molestó el temor y la falta de confianza de ellos. Eso fue lo que le molestó. No que lo despertaron. Nunca se molesta nuestro clamor a Él. Dios nunca. Por esa razón no me cuesta, Señor. Te necesito. Te necesito. Fregué la cosa, dañé la cosa. Te necesito, Señor. La cosa es que Dios nunca se molesta porque tú ves implorando, llamándolo. Lo que se molesta es cuando tú y yo mostramos temor y falta de confianza y fe. Eso es lo que le molesta a Él. Segundo, el discípulo no tiene excusas, escuche bien, el discípulo no tiene excusas para el temor. ¿Me escucharon? El discípulo no tiene excusas para el temor. De entre todas las gentes, se espera que los creyentes sean las personas que confían en Él, sabiendo que Él se ocupa de sus vidas. Pero lo que pasa es que mucha gente no está convencido de eso. Los creyentes deben conocer el poder sobrenatural de Jesús. ¿La conoces? Se espera de ellos que atraviesen todas las circunstancias con valor, incluso la muerte. ¿Así es contigo? Bueno, así debe ser con nosotros. ¿Por qué tú crees que Jesús se molestó con ellos en el barco? ¿Porque lo despertaron de su sueño? No, hombre, porque ellos mostraron claramente enfrente de la cara de Dios que tenían temor y no tenían ninguna confianza, ni una gota de confianza. Eso es lo que le molesta al Señor. ¿Ve? Pretendemos de ser lo que no somos muchas veces. Llegamos a la iglesia bañadito, planchadito, perfumadito, con todos los otros hitos, ¿no? Pero de momento que se levanta el viento, nos deshacemos. Tú me puedes engañar y yo te puedo engañar a ti, etcétera, 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 pero no podemos engañar a Dios. Él es omnisciente, en otra palabra, omni todo,
siente conocimiento, ¿no? Él conoce todo. Y él reconoció que ellos tenían temor y no tenían ninguna confianza, aún con su presencia delante de ellos. La tercera cosa que tenemos que reconocer es que los discípulos se olvidaron de Cristo. Ahí estaba acostado. Ahí estaba acostado. Los discípulos se olvidaron de Cristo. Eso es lo que hicieron ellos. Se olvidaron de Cristo. ¿Te imaginas eso? Cristo no se molestó que los llamaron y le interrumpieron su sueño, ¿no? Se molestó por el temor y la falta de confianza que ellos tenían. Mira, los discípulos no tienen excusa para el temor. Y aquí, la tercera cosa es que los discípulos se olvidaron de Cristo, como muchos de nosotros. Podían haber prevenido gran parte de sus problemas si lo hubieran buscado antes. Como se dijo, antes ya, trataron de manejar la situación ellos mismos confiados en su propia habilidad. El momento que se levantó el viento, ellos intentaron manejar el asunto en vez de llamarle al Señor en ese momento. ¿Cuántas veces andamos confiados en nosotros mismos sin prestar atención al Señor y a su protección? Siempre tenemos necesidad de invocar al Señor. No es preciso esperar hasta el último momento, esperando que entonces se haga presente y responda a nuestra emergencia. Mira, su falta de planificación, su falta de organizar la cosa no se constituye en una emergencia de mi parte. Si tú fallas en prepararte bien, ¿por qué yo tengo que responder de emergencia? Sabiendo que alguien te podía haber ayudado. Y esto es lo que pasó. Mira, déjame darte un ejemplo. Estaba con un hombre de negocios en el país de Guatemala, en Centroamérica. Me dijo que era cristiano, creyente, ¿no? Pero era un hombre de negocio y se movía, tú sabes, en esa parte de la sociedad de hombres más adinerados, más poderosos, más conocidos, etcétera, 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 etcétera. Y él entró en unas negociaciones a comprar unos negocios de otras personas, ¿no? Y como él tenía bastante experiencia. Y él me llamó, ¿no? Yo estaba en la capital dando clases para pastores. Yo estaba entrenando pastores en la capital. Y él, creyente que él apoyaba a su pastor, ¿no? Bueno, nos invitó a un almuerzo en un restaurante, ¿no? Y ahí vamos al almuerzo, en el restaurante, y en un gran hotel. Y ahí entramos, y viene con su pastor, y me invitó a mí, y ahí vamos. Y él va a terminar unas negociaciones enfrente de nosotros, ¿no? Con estos hombres de negocios, que él iba a comprar sus negocios, ¿no? Y yo y el pastor, su pastor, estamos sentados calladitos, mirando, observando, escuchando todo lo que está pasando. Y el pastor me mira a mí, y yo le miro a él, y yo maneo la cabeza. El pastor dijo, bueno, van a firmar el papeleo y ahí tienen sus abogados. Y yo digo, Señor, bueno, no voy a dar su nombre. Le dije, mira, Señor fulano de tal, ¿no crees que debemos apartarnos de la mesa por unos momentos para orar antes que usted venga a consumar estas negociaciones? Y dijo, no, yo ya tengo todo ya arreglado. Yo no. Y el pastor le dijo, fulano, hermano, fulano de tal, por favor, ¿por qué no nos apartemos por unos momentos para orar? Aquí los hombres no pueden esperar aquí. Y llamó al mesero que venga ahí y darle café y lo demás. Y le dijo, no, yo estoy en control de esta cosa. ¿Ok? Nos sentamos ahí. Y el hombre agarró una pluma de calidad, pero
Y ahí firmó su nombre, ellos firmaron, bla, 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 y que supuestamente que en 2 días se va a cumplir toda la transferencia del papeleo legal y de las cuentas de contabilidad de los negocios, etcétera, 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 etcétera. Bueno, eso fue un día. Esto fue un día martes, ¿no? Nosotros habíamos llegado el sábado para comenzar la conferencia, ¿no? Y prediqué el domingo en una iglesia, y luego comenzó el lunes, y luego el almuerzo fue el martes, ¿no? Y yo iba a concluir el siguiente sábado. So, yo estaba esa semana. Bueno, resulta de que cuando terminó el almuerzo y todo, y el pastor del hombre le dijo del negocio, hubiéramos orado mejor, a ver si era la voluntad de Dios para usted concluir esta negociación. No, ya hice mis oraciones, yo confío en mis habilidades, va. Nos cerró la boca. Bueno, para el jueves a la hora de la cena, y todo esto en la conferencia de pastores, ¿ves? Y viene el hombre con su pastor. Y dice, ¿podemos cenar? Y yo dije, bueno, es que me iba a reunir con estos pastores aquí para la cena. Digo, bueno, ok, está bien, permíteme ir a hablar con ellos y despedirme y disculparme. Y le dije a los señores, mira, no podemos cenar porque me llamaron por una otra reunión. Pero ¿sabe qué? Después de la reunión de esta noche nos sentamos para un café y hablamos. Ok, eso nos arreglamos, ¿no? Y la cosa es que fui con ellos para la cena, me voy sentando y el hombre nos comienza a relatar que los libros de contabilidad de los negocios que él había entregado eran fraude, y yo dije, wow. Y ahora él compró negocios que supuestamente habían tenido éxito en papel, pero estaban fracasando. Y perdió todo. Ahora tiene que ir a la corte y un montón. La cosa es que, mira, muchas veces tú y yo confiamos en nuestras propias habilidades y no necesitamos de Dios. Mi educación, mi experiencia, bla, bla, Dios, yo me encargo de esto. Nosotros necesitamos de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y me recuerdo cuando había hablado con él, o intentamos hablar con él martes, mira, usted debe de tener su propio contador para revisar todos los libros de estos negocios, ¿no? No, yo confío en ellos. Bueno, le costó. Bueno, el equivalente fue, escuche bien, el equivalente en dólares, porque allá en Guatemala son quetzales, aquí son soles en Perú, pero allá son quetzales, ¿no? Pero en equivalente en dólares, ese hombre perdió $500,000. Simplemente porque él no había preparado bien el asunto y tenía mucha confianza en él mismo. Escuche bien lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Mira lo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Escuche bien lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 8. Efesios capítulo 6, versículo 8 dice esto. Dice, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo, en el Espíritu, y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice todo tiempo. Ese era el momento y Dios yo tenía la confianza que Dios le hubiera revelado que no es la mejor decisión a tomar en este momento. Porque su pastor había expresado duda, yo había expresado duda en la forma que se nos presentó este paquete de negociaciones, ¿no? La cuarta cosa que aprendemos es que Cristo amonesta el temor y la incredulidad. Temor y incredulidad lo deshonra. Cada vez que tú y yo mostramos incredulidad y temor, estamos deshonrando a Dios. Sus actitudes que dicen al mundo que Cristo no es suficiente. Y eso fue lo que ese hombre hizo en esa mesa de negociaciones. No, yo me encargo de esto. Cristo no es suficiente.
que no es suficiente fuerte y que no se ocupa suficientemente de nosotros en nuestros problemas y pecados. ¡Qué necios somos! ¡Qué necios somos! Se nos olvida lo más básico. Lo básico se nos olvida. Mira, ¿te recuerdas lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16? El Evangelio de Juan capítulo 3 dice, porque de tal manera Dios amó Dios que al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Otra vez, escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro, cuando él dijo, echando, te recuerdo lo que vamos a leer. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y la cosa, el colmo de todo esto es que el hombre de negocio nos dijo a nosotros al fin, sí, yo tenía mis dudas, yo tenía mis ansiedades. No escuchaste, ignoraste lo que dijo el Espíritu. ¿Acaso que Cristo me dijo, ven acá, ven a mí, descanse en mí? Eso fue lo que dijo. Abre su Biblia en Mateo capítulo 11. Mira lo que dice en Mateo capítulo 11. En versículo 28, 29 y 30. Mateo capítulo 11 dice, venid a mí todo lo que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí, y yo que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mira, la quinta cosa que podemos aprender de estos hombres en el barco con Jesús, ¿no? Y te recuerda que él está bien claro aquí. Vamos a regresar al versículo 26, Mateo capítulo 8, dice, y él les dijo a ellos, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió los vientos y el mar, los reprendió y sobrevino una gran calma. Mire bien, la fe es varias cosas. La fe es varias cosas. Mira, la fe debe ser el fundamento de nuestras vidas, no una viga. Debe ser el fundamento de nuestra vida, no una viga de sostén en la emergencia. La fe debe ser nuestra conducta corriente, no el suero de las emergencias. La fe debe ser el pensamiento constante de nuestra mente, no el pensamiento esporádico motivado por la necesidad. La fe debe ser el ruego constante de nuestro corazón, no un desesperado clamor ocasional. ¿Me está comprendiendo? En otra palabra, la fe no es el último recurso, no es el último, debe ser el primer auxilio. La sexta cosa que aprendemos de estos hombres en este barco con Jesús, que las tormentas y las pruebas pueden conducir a un terrible desaliento y temor. Repito, las tormentas y las pruebas pueden conducir a un terrible desaliento y temor. Sí, el temor, el temor debe haber ido demasiado lejos para poder volverlo. El temor debe haber ido demasiado lejos para poder volver. Temor de que a nadie le importa. Temor de que de ser una piedra de tropiezo, una carga para otros. Temor de que la vida realmente no tenga sentido. Bien. ¿Te recuerdas cuando Jesús está hablando? Mira, vete conmigo en Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y en Mateo capítulo 28, versículo 20, escuche bien. Tú y yo la conocemos como la Gran Comisión, pero escuche las palabras textuales al fin aquí en versículo 20, en capítulo 28 del libro de Mateo, donde dice, enséñalos a guardar todo lo que es mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Aguardar es incorporar, implementar y ponerlo a pie, ponerlo en práctica en nuestras vidas. En el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos dice esto en capítulo 13, versículo 5. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice esto. Dice, sea vuestro carácter sin avaricia. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Por qué? Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nunca te dejaré y ni siquiera te desampararé. Esa es la promesa de Dios. Él nunca nos deja, y nunca nos deja desamparados. Al revés, es completamente al revés. Nosotros los dejamos y lo abandonamos a Él. Ese es el problema. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice esto, dice, no has sobrevenido. Mira la promesa que dice el apóstol Pablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Vete al último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20 dice esto en versículo 10. Dice, no temas lo que estáis por sufrir, no te preocupéis. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días y sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto está claro. Dice que no debe tener temor. ¿Te recuerdas ese gran salmo? Ese gran salmo, capítulo 23, salmo 23. ¿Te recuerdas lo que dice allá en versículo 4? En Salmo 23, versículo 4 dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden, ¿qué? Aliento. En Salmo 27, por favor, abre su Biblia allá. En Salmo 27, mira lo que dice en versículo 1. Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Mira, vamos a rezar a Mateo capítulo 8, versículo 26. Y te recuerda que habíamos comenzado con un bosquejo originalmente hace varios días atrás, ¿ves? A donde habíamos hablado aquí en Mateo y llegamos al sexto punto. Al sexto punto en nuestro bosquejo, aquí en nuestro estudio en Mateo capítulo 8. Y note el sexto punto aquí, es hablando de la liberación, la liberación. Jesucristo y el poder de Jesús, ¿no? Una liberación fuerte, poderosa, una gran calma. Una gran calma. Otra vez. Mateo capítulo 8, versículo 26. Y él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos en el mar y sobrevino una gran calma. Cristo es el soberano Señor. Cristo es el soberano Señor sobre toda la naturaleza. Puede hacer lo que Él quiere para cualquiera de nosotros. Se levantó y reprendió la tormenta. Luego hubo instantánea calma. Instantánea calma. Pero note esto. Los discípulos hicieron una lectura equivocada tanto de la situación como la de la presencia de Cristo. Y cuando despertaron a Cristo, este inmediatamente señaló el temor de ellos, aún antes de levantarse y responder a la necesidad de ellos. Él todavía estaba acostado. Hombres de poca fe porque están aterrorizados. ¿Por qué? Ni se había levantado todavía. Esto indica algo crucial. Esto indica algo crucial, ¿no es? Y de crucial importancia. Todos los problemas del mundo son conocidos por Cristo y solucionados providencialmente por Él. No le es necesario apresurarse para solucionarlos. Para el Hijo de Dios, los problemas no son un peligro, una amenaza.
Esto no significa que no hemos de sufrir ni morir, ni que seamos eximidos de terribles pruebas. No, no. Era preciso que los discípulos experimentaran esta tormenta y muchas otras tormentas en el futuro. Pero Cristo estaba con ellos. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Y siempre está con nosotros. Nos va a fortalecer y conducir a través de todas las tormentas de la vida. En efecto, como con los discípulos, Dios usa las tormentas de la vida para enseñarnos a confiar más y más en Él. Si no hubiera pruebas, no hubiera necesidad de confiar en Él. Esa es la realidad. ¿Cuántas veces hacemos una lectura equivocada de la presencia de Cristo? ¿Cuántas veces? Y pensando que está fuera de nuestro alcance. ¿Y cuántas veces nos equivocamos en cuanto a la tormenta, pensando que está fuera del control suyo? El problema es que no estamos andando suficientemente cerca de Él para ser consciente de su presencia y protección. Él hablará y calmará la tormenta en el momento más indicado, después de cada uno que haya aprendido lo que debía aprender por medio de las tormentas. Eso está bien claro. Permite. Allá en Mateo capítulo 19. Mira lo que dice en Mateo capítulo 19, en versículo 26. Mira lo que dice. En Mateo 19, 26 dice: pero Jesús mirándoles le dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Mira, se nos olvida que Jesús tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Permíteme. En Mateo capítulo 28, por favor, abre sus Biblias ahí. En Mateo capítulo 28, mira lo que dice versículo 18. Mateo 28, 18 dice: y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es lo que no está debajo de su autoridad? Por eso yo tengo que depositar mi confianza en Él. Él es el único que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra simultáneamente. En San Lucas, por favor, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 13. Y en San Lucas capítulo 13, mira lo que dice versículo 7. Versículo 7, vamos a ver. Mira lo que dice. Dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ni una cosa. Ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Te recuerda Job? Vamos al medio de la Biblia, a la parte central, ¿no? Vamos al libro de Job, Job capítulo 26. Job capítulo 26. Y mira lo que él dice aquí en versículo 12. Job capítulo 26, versículo 12 dice: al mar agitó con su poder. ¡Wow! Al mar agitó con su poder, y Rahab quebrantó con su entendimiento. Él es el que mueve las cosas. Dios. Yo ni pregunto de dónde viene esta tormenta. He aprendido no hacer esa pregunta. Señor, ¿qué es lo que me quiere enseñar con esta tormenta? ¿Por qué andas agitando el mar? ¿Por qué se va levantando esta? Y quiero saber, Señor, muéstrame lo que yo tengo que aprender, lo que debo de hacer y de qué me tengo que arrepentir. Salmo 115, por favor. Abre sus Biblias en Salmo 115, por favor. Dice esto. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¡Pum! Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. ¡Pum, pum, pum! Él hace lo que le da la gana. Él es soberano.
¿quién soy yo para cuestionarlo a él? ¿Quién? Nadie. Escuche la voz del profeta Isaías. La voz del profeta Isaías. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, por favor. Y vamos a ver aquí. Y permíteme, estoy en Jeremías. Isaías 43, versículo 13. Versículo 13 dice: aún desde la eternidad yo soy. Aún desde la eternidad yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? ¿Quién? Nadie. Mira, piense conmigo. Cristo se levanta cuando es invocado. Cuando somos sinceros al orar, Él se levanta para ayudarnos. Él se para y enfrenta la situación supliendo nuestras necesidades más allá de lo que pedimos de la mejor forma posible. ¿Tú te recuerdas en la forma como lo dijo el apóstol Pablo? Este concepto. Pablo lo dijo así. Abre su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 26. En Romanos capítulo 8, versículo 26, escucha lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También más adelante el apóstol Pablo dijo esto en el libro de Efesios capítulo 3. Abre su Biblia. Efesios capítulo 3. Mira lo que él dice en versículo 20. En Efesios capítulo 3, en versículo 20, escuche bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Mira, aquí hay dos cosas. Piensa bien conmigo. Primeramente, Cristo puede calmar cualquier tormenta de la vida para nosotros. Eso está bien claro en la palabra. Y dos, Cristo puede fortalecernos para atravesar cualquier tormenta de la vida. Él la puede calmar antes de nosotros entramos o permitirnos traspasar esa tormenta, pero fortalecidos. Esa es la opción de Dios. Permíteme, abre su Biblia en 2 Corintios capítulo 1. 2 Corintios capítulo 1, por favor. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 1. Quiero que lo vea conmigo. Mira lo que dice. Dice aquí: bendito sea. Y vamos en versículo 3 y 4. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Tú crees o no crees? Yo creo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice: porque a vosotros os es concedido por amor de Cristo. Mira lo que dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Escucha lo que dice Pedro. Abre su Biblia allá en 1 Pedro capítulo 4, por favor. En 1 Pedro capítulo 4, y escuche estas palabras fuertes. Versículos 12 y 13. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13 dice esto. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para vosotros, para probarlos. Dice: como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. ¡Wow! En la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría.
vamos, en estos últimos momentos, vamos al último versículo, Mateo capítulo 8, versículo 27, para concluir esta sección de escrituras aquí en versículo 27, ¿no? ¿Ya? Antes que entramos en la próxima sesión. Mira, aquí en Mateo 8, 27 es el último punto, ¿no? Y el último punto, porque había 7 puntos en este bosqueo, está el punto número 7 es poder. Poder. Un propósito maravilloso. Un propósito maravilloso. Mira lo que dice el versículo 27, Mateo 8. Dice, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mira, los discípulos se maravillaron. Nunca habían visto algo semejante, aún los vientos y el mar le obedecen. Ahora ellos saben mejor lo que significaba llamarle Señor. Él era soberano. Señor, el soberano Señor que poseía todo el poder sobre la naturaleza, el mismo poder que los profetas de la antigüedad proclamaron de Dios. Ellos pudieron reconocer eso. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos hablaban a la naturaleza y le obedecían. ¿Por qué? Porque era Dios trabajando a través de ellos. Igual aquí, ahora tenemos el mismo Dios encarnado en la persona de Cristo. Ahora también sabía mejor que lo que significaba confiar en Dios y en su palabra. Él era capaz de controlar incluso los elementos de la naturaleza. Ahora podían depender de su poder, seguros que Él podía hacer lo que fuera necesario. En Él estaba ¿qué? En Él estaba disponible el poder. En Él estaba disponible todo el poder para controlar todas las cosas y hacer todas las cosas. Ese es el Dios que tú y yo estamos implorando. Ese es el Dios que tú y yo estamos intercediendo. Ese es el mismo Dios que tú y yo estamos orando, proclamando, declarando, entregándole nuestras peticiones, llorando. Es Él. ¿En quién tú confías? ¿En ti mismo? Yo entiendo eso. Mira, abre su Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo... Mira, quiero que lo vea conmigo. Mira lo que dice aquí. En verdad y en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Wow. Otra vez, en Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20 dice esto. Y aquel que es poderoso para hacer ¿qué? Para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿A quién tú estás orando? ¿En quién están confiando? Mira, en Filipenses capítulo 2 dice esto. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 12, dice esto. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y por fin, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿En quién estás confiando? ¿En quién? Yo voy a confiar en este Dios. En este Dios yo estoy confiando. ¿En quién confías usted?